Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Javier Lacorte, un placer tenerte de nuevo en Binarios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pelazo. Pelazo, poquito pelazo me queda ya, porque me he cortado el pelo así a lo bestia y no consigo que me vuelva a crecer como me gusta. Mi mujer cada poco tiempo me dice, córtate el pelo otra vez. Pero, tío, si a ti la coletita que te vi la última vez que hablamos por FaceTime te quedaba muy bien. Era un poco macarra, pero te quedaba muy bien. Es que me encantaría tener el pelo súper largo, pero es una batalla, créeme. Es una batalla primero con mi mujer, porque tiene mejor gusto que yo y sabe que me queda fatal, y luego en general con tener que estar peinándotelo, lavándolo y tal. El pelo largo es un trabajo, ¿eh? Parece que no, pero requiere bastante energía. Bueno, una lástima, te quedaba guay. No, a ver, si yo sigo en ello. O sea, de vez en cuando lo dejo pasar un tiempo y se me queda un pelo aceptable y poco a poco me entran ganas de tenerlo largo de nuevo. O sea, hay una etapa intermedia. O sea, bienvenidos a Binarios, el podcast sobre pelos. Hay una etapa intermedia en la que el pelo ya no es corto, pero tampoco queda bien, no es largo que quede bien y es muy dura esa etapa. Es un valle muy difícil de pasar, porque te ves todos los días en el espejo y dices, qué horror, me tengo que cortar el pelo, me tengo que cortar el pelo. Y hasta que no pasa un par de meses y ya empiezas a tener una melena que dices, ya me la puedo peinar de una forma que me gusta y tal, es muy difícil. En fin. Oye, con 42 años estar peleándome por esto no está mal, ¿no? O sea, hay gente que tiene mucho menos pelo a esta edad. Joder, la verdad es que Binarios es siempre inesperado. Estamos aquí con el debate de pelo, camomila sí, camomila no. Y luego esa es otra. Yo no hago absolutamente nada en mi pelo. O sea, no utilizo champú con acondicionador mezclado y se acabó. Si le dedicara un poquito más de cariño, a lo mejor podía hacer algo. Pero bueno, en fin, también en la época de pandemia esta que nos ha tocado, tampoco voy a hacer maravillas. Bueno, vamos a hablar un poquito de tecnología, ¿no? Para las 5 o 6 personas que se hayan quedado después de 2 minutos de pelo. Exacto. No, quería hablar contigo, te quería tener esta semana para hablar contigo de podcast y podcast de pago ahora que tenemos las iniciativas de Spotify y Apple. Pero ya que hemos hablado antes que te han llegado los AirTags, cuéntame qué tal. Pues nada, si es lo que te decía antes de que empezáramos a grabar, me han llegado 20 minutos antes de empezar a hablar contigo. Entonces, entre que lo saco, monto el llavero, cambio la llave de sitio y tal, nada, compré el pack de 4 y el llavero. No estoy orgulloso de haber comprado el llavero que cuesta más que el AirTag, pero ya sabes que Apple nos crea necesidades rápidas y vi que en Amazon los llaveros que había llegaban como el 7 de mayo o algo así. El 7 de mayo, ya ni me acuerdo de los AirTags y compré el oficial. Ya, eso, te iba a preguntar eso, porque aquí en Amazon Estados Unidos ya hay un montón de llaveros no oficiales, por así decirlo, aunque realmente no hay un programa made for AirTag, sino que realmente pues, con que quepa el AirTag va bien, ¿no? Claro. Y entonces ya hay millones, pero no sabía cómo estaban los tipos de entrega. En España falta un poquito. Sí, a mí me mandaron la unidad de review, me mandaron el pack de 4, me mandaron 5, un pack de 4 y uno individual, y me mandaron como 2 correas y el llavero, o sea, 2 loops y el llavero. Que bueno, más o menos tampoco. También te digo la verdad, es que no sé qué hacer con los loops, porque no, yo lo voy a poner dentro de bolsas y cosas así. El llavero, bueno, pues da bien para las llaves, pero los loops es que no. Claro, yo pienso igual. De hecho, a mí lo que me interesa de los AirTags es que no se vean. O sea, Claro, se está pensando si dejas el AirTag por fuera. Claro, es como para presumir de, oye, que. Porque esto se va a saber. Si no se sabe ahora, en un tiempo todo el mundo, o sobre todo la gente que está potencialmente interesada en robar cosas ajenas, va a saber qué es eso y va a saber qué es un localizador y tal. Y encima es bastante visible, blanquito, lo gira, se ve el logo de Apple y tal. Entonces no sé quién lo comentaba ayer por Twitter, yo he puesto uno en la mochila y lo he puesto como en la cremallera del bolsillo interior del bolsillo más pequeño, algo así. Pero ya estaba mirando así de reojo para este fin de semana, ya lo investigaré, si en algún punto puedo descoser el forro interior de la mochila, tirar dentro del AirTag y volverlo a coser o algo así y dejarlo un poco fácil para cuando cambie la pila, pero que no se vea. Cada año tener que descoser y volver a coser. Pero bueno, te voy a decir también que, Obsec, que estás contando aquí dónde tienes el AirTag puesto en la mochila, que esto es un podcast público, tío. Bueno, a ver, no creo que haya una intersección muy grande de gente interesada en robar mochilas ajenas y gente de bien que escucha podcasts tecnológicos, que eso es gente fantástica siempre. Y que escucha binarios, concretamente. Claro, ¿no? y que luego encima se cruce conmigo por ahí.
Pero estaría chulísimo ir algún día por un barrio chungo de mi pueblo y decir, mira, el gilipollas que dijo dónde tiene alerta, no sé qué, a por él. Binarios. A mí me han pasado cosas muy raras de este estilo. No de que me hayan robado ni nada, ¿no? Pero sí que me he encontrado con gente en sitios muy inesperados. En Nueva York, tío, en Times Square, gente que me ha parado y me ha reconocido. Es como, pero por favor, o sea, ¿qué posibilidades hay de que esto pase? O sea, es súper pequeño. Tampoco yo soy youtuber ni nadie que tenga una imagen así como muy pública, ¿no? O sea, quitando Twitter y eso, pero hay gente que me reconoce solamente por la foto de Twitter, tío, que me parece increíble. No, a lo mejor te ha confundido con uno de los 4 actores a los que eres idéntico. También puede ser, pero no he pedido autógrafo, entonces imagino que no, pero sí, lo mismo era Wagner Moura o algo así. Decía, mira, Wagner Moura por ahí por la calle. Además, son 4 actores que no pueden ser más diferentes unos de otros. Yo nunca he entendido muy bien eso de la gente que me compara con actores, pero bueno. Es que es un nexo común. Es que, y te lo juro, más de una vez lo decía, viendo Narcos con mi novia, mira, ya estoy Ángel, no sé qué. Viendo Stranger Things, mira, y Ángel otra vez, que majo el tío, no sé qué. La verdad es que todo el mundo, cuando lo he señalado, todo el mundo luego lo ve y dice, sí, se parece y tal. En China me pasó una vez, en un aeropuerto de China, era un vuelo a España, con lo cual imagino que eran españoles, pero creo que alguien lo comentó. Y dice, ay, te pareces al de Stranger Things. Y yo, joder, si supieras la coña que hay en Twitter con esto montado. Pero bueno, oye, no, pero vamos a hablar de podcast de pago, que es para lo que has venido aquí. Te he escuchado ahí en Loop Infinito, tu podcast diario de Apple Esfera sobre Apple, que por cierto, luego lo recomendamos al final del programa, pero bueno, para quien no lo tenga puesto en esto de podcast, que se suscriba ya. Pues comentabas un poco lo de Apple Podcast y bueno, ha habido también el anuncio de Spotify. Y yo sé que tú estás muy pegado al mundo del podcast últimamente y te estás dando vueltas a muchas cosas, entonces me gustaría saber qué opinión te merece todo esto de la transición a estos nuevos servicios de podcast de pago y demás. A ver, Ravi, esto no sé muy bien, te digo, no sé muy bien por dónde empezar, porque iba a decir 2 cosas, que yo quería centrarme en 2 cosas fundamentales. Primero, la nueva aplicación de podcast de Apple como aplicación de podcast, porque he decidido darle una oportunidad, por así decirlo, en mi vida, porque yo usaba Overcast hasta ahora. Y esta semana he borrado Overcast y me he puesto a usar exclusivamente la app de podcast de Apple para ver qué tal. Y luego, aparte, el servicio. Entonces, no sé si te parece empezar por uno o por otro o qué prefieres. Pues empezamos, si quieres, por la aplicación, ya que me has dejado a la percha de que te has cargado una gran aplicación como es Overcast por tu fe inquebrantable sobre lo que ha hecho Apple con Apple Podcast. A mí es que no... creo que esta fase ya no me pilla de sorpresa. Todos de vez en cuando hay una gran actualización, cuando se estrena un iOS nuevo, que aunque no haya una gran novedad en Apple Podcast, como que nos entra un poquito de ganas de usar las cosas nativas, ¿no? Para que nuestra vida se parezca a la de los anuncios de YouTube que tan chulos que publica Apple. Y lo mismo cuando hay una gran actualización de la aplicación en sí. Yo ya he pasado por ahí las suficientes veces como para no dejarme engañar más y decir, bueno, si es tan buena, ya me enteraré. A ver, yo obviamente la abro mucho para ver los rankings y todo eso, pero para descubrir también algunos podcasts nuevos. Y estoy al tanto, pero en mi uso del día a día estoy con Pocket Cast, estoy ahí ancladísimo y no me pienso marchar. Y pues eso, pues si alguna vez están tan buenas, seguro que me entero y la acabaré usando. Pero de momento, joder, y encima esta semana que he llegado con un montón de fallos. Esto no sé si a ti te pasa, pero lo típico, bueno, claro, es que Binarios no es un podcast de una periodicidad concreta de pues, los domingos a tal hora. Loop Infinito serlo, sí. Pero bueno, vale, no lo es. Pero bueno, acepto la crítica. Flexibilidad ahí. No, a ver, que no pasa nada, pero me refiero, Loop Infinito es algo en lo que yo prometo un episodio cada día de lunes a viernes a una hora concreta. Entonces, si a la hora concreta no está, pues supongo que la gente da un poco de margen porque puede pasar cualquier cosa, pero si pasa un buen rato y ya no está y yo no he avisado el día anterior ni nada, es cuando vienen a Twitter, me abren un privado y me dicen, oye, macho, que no ha salido el podcast, ¿qué pasa? No sé qué. Y eso se va multiplicando. Conforme pasan las horas y el problema no se subsana, pues va pasando de un mensaje a 2, a 5, a 15. Esta semana ha pasado varias veces por culpa de la actualización de Apple Podcast que ha llegado con no sé qué fallos. Han publicado hace un rato, he leído un artículo que lo explica bastante bien, que han añadido una capa intermedia, que básicamente hay 2, no sé, al principio creo que era más, ahora va por 2 horas de retraso desde que un episodio debería llegar, desde que llega al feed, que siempre hay unos minutos de proceso, hasta que se libera en Apple Podcast. Entonces, ese ha sido mi pequeño infierno matutino de esta semana. Enfrentarme a no sé cuántos mensajes cada mañana. Oye, pasa algo con el podcast que no ha llegado, no sé qué. Pues bueno, eso ha sido la bienvenida de Apple Podcast en su nueva actualización. Y luego está el rediseño, sí que me parece bastante chulo. Ajá.
Pero claro, cuando hay tantos problemas de fondo y sobre todo, yo creo que para un uso, digamos, básico, tampoco es algo malo, pero para alguien que no le da mucha importancia, que tiene ahí la aplicación de podcast como cualquier otra y va sota caballo rey, pues bueno. Pero para los que le damos mucha importancia, o sea, para mí escuchar podcast forma parte de mis rituales de felicidad, digamos. O sea, yo tengo algunos momentos localizados en mi día o en mi semana que son como, y esto con podcast. Y yo estoy súper feliz en ese momento. Después de ducharme, mientras me aseo, lo que sea, cuando voy a no sé qué sitio durante el tiempo que voy caminando y tal. Entonces, para los que nos importa mucho, digamos, creo que somos el tipo de usuario que entendemos el valor que da Pocket Cast, Overcast, hay una española muy chula, Agora también está muy chula, también es ese tipo de aplicación, y de ahí no creo que nos bajemos. No sé tú cómo lo ves, tu reciente mudanza, pero yo lo veo así. Tú me has entendido bien en la sensación que yo tenía y por qué quería probarla. Porque siempre que hay una oportunidad para ver si puedo irme a 100% nativo, prefiero eso, ¿vale? Te digo esto, por ejemplo, ahora grabando con Zencaster, que tengo que instalarme el Chrome para tenerlo y tal, porque es un follón si no, es Safari y tal, pero yo siempre soy muy de irme a lo básico, ¿no? Y entonces, cada vez que hay un rediseño de podcast, le doy una oportunidad por eso, porque sería ideal que fuera la aplicación perfecta para mí y ya no tuviera que preocuparme por terceros. Me encanta Overcast hasta el punto que estoy casi seguro que la semana que viene volverá a Overcast. Pero bueno, quería darle una oportunidad y bien, hay algo confuso, hay un periodo de adaptación como con todo, por cómo organizan los episodios, la librería, porque tiene muy integrada la tienda, todo este tipo de cosas, pero en general funciona muy bien, estoy muy contento con la nueva versión. No me ha dado muchos problemas, sé que hay gente a la que está dando muchísimos problemas, creo que los problemas son sobre todo el backend, no tanto de la aplicación en sí. Pero bueno, la aplicación en sí tampoco es que sea especialmente maravillosa, ¿no? Es una aplicación bastante básica. He hecho mucho de menos el voice boost de Overcast, por ejemplo, que Claro. sube bastante la voz y queda muy bien y se puede entender muy bien los podcasts. He hecho detallitos así que están muy bien pensados en otras aplicaciones y la Apple Podcast, por ser muy básica, no los tiene, ¿no? Pero como entramos ya en este periodo de va a haber podcast de pago, que tienes que tener la app especial para escucharlo y tal, quería darle la oportunidad por eso, sobre todo, ¿no? A pesar de que yo no sea una persona que vaya a hacer un podcast de pago por Apple, y creo que muchos en España van a hacerlo, quería por lo menos ver cuál sería el workflow de alguien que intenta entrar en ese mercado. Y ya te digo, bien, pero frustrado en algunos puntos y probablemente vuelva a Overcast. Lo bueno de estas cosas es que me permite hacer un reset muy grande de la cadena de podcast que escucho. Entonces, tenía como ya 70 y tantos podcasts en Overcast, la mitad de ellos nunca los escucho porque no me da tiempo y ya por fin ahora al borrarlo y al volver a entrar van a seguir ahí, pero ya voy con la idea de hacer una limpieza y empezar a hacer de nuevo un seguimiento básico de los podcasts que sé que puedo escuchar a diario más o menos y ya poco a poco ir metiendo nuevos y demás. Claro, es como cuando instalas un iPhone nuevo, lo configuras y dices, copia su correo de iCloud, lo configuro como un nuevo iPhone. Venga, va, lo configuro como un nuevo iPhone y de las 207 aplicaciones que tenía me quedan 36. Y aprovecha siempre para depurar. Exacto. Pues poco con esa idea lo hice y ya te digo, bien, la experiencia está guay, pero no es nada del otro mundo. Sí, sabes que es billete de ida y vuelta. Sí, quería que fuera de ida solo, ¿vale? O sea, de verdad que yo lo he hecho con la mejor intención, también por la sincronización, porque aunque Overcast lo puedo poner en el iPad, no hay problema ninguno y tal, por tenerlo más sincronizado con todo el ecosistema de Apple, CarPlay, con cosas así. Pero bueno, al final te acostumbras. El Watch, por ejemplo, la integración de Apple Podcast en el Watch está un poquito mejor que la Overcast, porque imagino que tiene algún acceso a alguna API rara que a los otros no y tal, con lo cual subir el volumen mientras escuchas un podcast, eso suele funcionar un poquito mejor que con Overcast, creo. Pero bueno, simplemente esos detallitos nada más. A nivel de backend han tocado más cosas, es lo que decías tú de los pasos intermedios y tal, y ahí sí que ha habido mucho problema esta semana. Porque me alegro de que por fin Apple Podcast Connect, que para los que no sepan es, digamos, la herramienta del directorio de Apple de podcast, es un poquito mejor, está mejor hecha, está mejor estructurada a nivel de experiencia de usuario. Pero esto de que cuando tenías que actualizarla te dijeran vuelve 24 horas para tu cuenta, yo creo que ha pillado a muchos por sorpresa y el follón este de los RSS públicos también ha pillado a muchos por sorpresa y es un auténtico follón, pero bueno. No sé cómo ves tú como podcaster el tema este de la nueva herramienta y los podcasts y sobre todo los podcasts de pago. Yo no sé si merece la pena comentar aquí de nuevo porque creo que todo los que escucha Binarios más o menos sabe de qué va esto. Apple ha integrado una nueva opción para podcast de pago dentro de Apple Podcast. Esto es solamente
a través de la aplicación de podcast de Apple. Es decir, tú no puedes lanzar un podcast de pago en Apple Podcast y que lo escuchen con Overcast o con Castro o con lo que sea. Pero bueno, ahí está. Y me gustaría un poco saber cuál es tu opinión en general de esto y del tema de los podcasts de pago así en general. Claro, pues yo puedo hablar poniéndome en dos pares de zapatos diferentes, como consumidor de podcast que soy y como persona que lleva un podcast, que no es diferente a que sea mi podcast, digamos. Yo no soy propietario de Loop Infinito, el feed, las claves, todo es propiedad de la empresa para la que trabajo. Yo soy el que se pone delante cada mañana, digamos. Como oyente, me da alegría y me da esperanza porque no es que sea exactamente nuevo, ya se puede crear podcast de pago para suscriptores desde hace tiempo y de hecho yo estoy suscrito a uno de ellos y he estado suscrito a un par más en el pasado y bueno, me alegra que ahora sea más fácil. Más que nada porque, aunque la opción ya existiese, ahora mucha gente lo va a ver como algo mucho más natural, mucho más incluso fiable al estar Apple de por medio y no tener que hacer nada más que darle a un botón y registrar su cara o su huella. Y eso, en principio, espero que acostumbre a una cierta costumbre de pagar por podcast, suscribirse a podcast de pago. ¿Por qué? Porque hay, bueno, tú y yo sabemos perfectamente cómo funciona esto. Hay un montón de gente que lanza su podcast muy ilusionado, se compra algún micro USB de 60, 80, 100 euros y al tercer capítulo se va porque no tiene muchos oyentes, no es quizás lo que esperaba, no ve el camino a seguir y lo deja, y eso pasa un montón. Pero luego hay gente, que es la que más me preocupa, entre comillas, y la que más esperanza me da este movimiento de Apple, que es la que lanza un podcast, una persona, dos personas, cuatro personas, lo que sea. Me gusta el resultado, está chulo, consiguen un cierto nivel de audiencia, pero en un momento dado empiezan a ser muy intermitentes. Y quizás en 3 semanas te dan 3 o 4 episodios, pero luego están 6 meses parados. Y luego vuelven y se tiran otros 2 meses parados. Si esa gente tiene una audiencia suficiente como para plantearse dar el salto al pago, nadie habla de hacerse rico ni de equipararse a un youtuber, sino simplemente pues que dé para pagar el hosting, para pagar los micrófonos y para pagarse un par de cenas al mes. Ya está, ¿no? Con eso, con un mínimo retorno, ya está, el podcast ya está creando un compromiso y está creando un contrato con sus oyentes en el que los oyentes le pagan dinero y la obligación del podcaster pasa a ser hacer entregas de episodios en los plazos que se ha comprometido. Y ya no vale, bueno, es que como es gratis, ¿qué me van a decir? Pues mira, alguno me puede decir algo, pero yo esto lo hago por amor al arte, así que si en 2, 3, 5 meses estoy parado, pues es mi problema y nada que reprocharme, ¿no? Eso es seguramente lo que más aborrezco, entre comillas, del podcasting, o lo que más pena me da cuando hay gente que me encanta, que lo hace muy bien, que me encantaría tener algo cada día, por lo menos cada semana, y de repente me encuentro esos parones porque falta un aliciente. Los patrocinios están ahí. En este mismo podcast en Binarios ha habido un montón de patrocinios. Bueno, has descrito perfectamente Binarios, tengo que decir. O sea, esto de los parones de 1 mes y 2 meses, tal cual. Bueno, pero por las mismas razones, no, pero es verdad, o sea, es cierto, es algo que pasa porque es, al fin y al cabo, si yo tengo... y en esto tú me entenderás muy bien, porque también como yo eres alguien que trabaja, digamos, en muchas cosas, ¿no? Freelance y tal. Cuando tengo 5 proyectos, uno no me da nada y otro me da dinero, yo tengo que comer. O sea, al final tengo que dedicarle el tiempo a las cosas que me resultan más rentables. Y cuando tengo tiempo sí hago el otro, si me gusta o es pasional o es lo que sea como es Binarios, pero hay veces que no me da la semana y a lo mejor con esa idea... Es cierto, si tuviera, digamos, si tuviera un compromiso con gente que paga por escucharlo, me vería obligado a decir, oye, esto es, me estoy quedando mal delante de gente que me está pagando, que han pagado por un servicio que tengo que dar, comparado con ahora, que es como, bueno, pues es un podcast que doy gratuitamente y si hay un anunciante, genial, pero si no hay un anunciante, al fin y al cabo no gano nada y simplemente lo hago porque me gusta hacerlo, pero digamos, no tiene la prioridad en mi vida que tiene otra cosa que me paga. Claro, incluso ya al margen del trabajo, porque podcasters, todo el mundo trabaja de otra cosa, pues a lo mejor alguien en medios de comunicación o tiene un canal de YouTube o lo que sea, adicionalmente crea un podcast que no le da seguramente o nada de dinero, casi nada de dinero en comparación, pero lo hace pues o bien por crear comunidad o bien porque trabaja de mecánico, de farmacéutico, de abogado, de lo que sea, y cuando sale de su trabajo le gusta hablar de sus pasiones con otra gente y crear el podcast. En ese caso... es lo que decía, aunque no te dé dinero por mucho que te guste, aunque no tengas más trabajos, aunque no seas un freelance que siempre va hasta arriba, que trabaja hasta los fines de semana y cuesta mucho encontrar esos huecos, aunque no tengas todo eso, pues a lo mejor llega un momento en que simplemente te apetece hacer algo que no te suponga una obligación, por mucho que te guste el tema de trasfondo, o tienes
te está requiriendo la familia, te estás empezando a perder algún plan con amigos concretos en el único rato que puedes tener para grabar. Entonces es normal, yo entiendo perfectamente a la gente que en un momento dado dice, pues mira, chicos, lo siento mucho por los que están esperando el podcast, pero para un ratito libre que tengo al cabo de la semana, pues voy a estar con mi familia, voy a estar con mi pareja, voy a irme con los amigos. Por eso te decía que esa gente que está en esa zona gris, ¿no? Que no está súper profesionalizada y tiene patrocinadores constantes, pero que tampoco es del todo amateur y lo hace siempre por amor al arte, sino que está ahí, esa gente es la que más esperanzas tengo yo en que se animen a dar el salto a esto si sus audiencias lo justifican un poco. Es decir, pues obviamente si tienes 100 oyentes por episodio, pues difícil va a ser que te animes a dar el salto al pago porque la conversión siempre va a ser baja, pues la conversión de 100, pues, que van a ser unos poquitos euros al mes. Es que lo comido por lo servido. Suele ser gente muy fiel también. Cuando tienes poca audiencia suele ser gente muy, muy fiel, con lo cual siempre puedes convertir un poco más que cuando tienes una gran audiencia, que el porcentaje va a ser menor, pero sí, va a ser muy poquito dinero. Claro, entonces, ya te digo, esa zona gris de esa gente que sí que tiene unos cuantos miles quizás y está ahí, joder, pues es que no hace falta ni siquiera que cierre todo el podcast, con que diga, pues mira, yo ahora os puedo garantizar, por decir unas cifras inventadas al azar, un episodio semanal largo. Y si puedo hacer 2 o 3 más a la semana más cortos, los haré y serán gratis. Pero quien quiera escuchar ese fijo semanal largo, que pague. Entonces ya no estás cerrando todo. Esto está opcionado a Apple Podcast y también Spotify ahora. Ya no estás cerrando todo tu contenido, sino que estás dejando una puerta abierta para que la gente siga pudiendo escuchar gratis. Pero obviamente, si no me estás pagando, no me puedo comprometer a nada concreto. Haré lo que pueda y quiera, ¿no? Y si tú me pagas, pues ya sea por una forma de apoyarme o ya sea para asegurarte de que vas a escucharme una vez a la semana, ¿no? Lo que sea, pues joder, yo eso lo firmo. Yo hay podcasts que escucho que tengo ganas de que den este salto. Sé que me va a costar 2, 4, 6 euros al mes, no lo sé, lo que sea. Pero, pues lo comentaba el otro día en Loop. Yo hay gente que tengo en mente que si si salta al podcast de pago, automáticamente en el minuto cero voy a darle a pagar, ¿no? Muy alto tenía que poner el precio para que me lo pensase. Y luego, por supuesto, hay gente, pues como todo, que escuchamos y que dice, pues si esto es de pago, pues con que sean 2 euros al mes, ya no creo que lo pague. No me estás dando algo tan diferencial quizás o no me estás aportando tanto. Y esto es normal. Y conmigo mucha gente pensará lo mismo. Hay gente que me lo ha dicho, yo por ti pagaría. Bueno, qué piropo, madre mía. Le dije, vaya subidón de ego me das para afrontar el miércoles, amigo. Y hay gente que seguro que piensa todo lo contrario. Pues si lo pone de pago, adiós muy buenas y te quedas. Pues vale, pues ya está, tan amigos, no pasa nada, es normal. Es un golpe fuerte. En esta profesión hay mucho de ego, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Sobre todo te haces podcaster y va con tu nombre y tal. Y la idea esta de que alguien te diga no vales 1 euro al mes es un palo muy fuerte, pero bueno. Siempre está bien, yo siempre lo digo, está muy bien la gente que te pone en tu sitio, ¿no? Porque muchas veces tú lo has dicho, tendemos, en cuanto se te juntan unos seguidores en Twitter, en cuanto tienes un podcast que funciona medianamente bien, no sé qué, y esto en estos entornos de Twitter o de podcast, que es el nicho del nicho, que es nada. Imagínate cuando eres un Twitcher, cuando estás en YouTube con unas buenas cifras, imagino que el riesgo de caer en esto es mucho mayor. Por eso siempre está bien la gente que te pone en tu sitio, te corrige un par de cosas que has dicho mal, así como con dureza, como con cierto rintintin chungo, o te dice lo que tú has dicho. ¿Vas a pedir 1 euro al mes? O no cuentes conmigo. Pues bueno, no está mal, ¿no? Que ocurra esto. Te iba a preguntar si hay algún podcast que te venga a la mente. Yo te lo digo porque a mí hay uno que, por ejemplo, me hubiera encantado que siguiera y se perdió. Y yo creo que fue un poco por eso, porque no vio una vía clara de monetización y era el de Welcome to the Macintosh. ¿Te acuerdas de ese podcast que estuvo hace 2 o 3 años? Es como, era alguien que empezó a hacer un podcast sobre Apple con un poco con el tono de 99% Invisible, 99% Invisible, con ese sistema sonoro de fondo, con un poco esa cadencia que tiene Roman Mars en 99% Invisible, también un poco descubriendo cosas de la curiosidades del Mac y de Apple en general, y era fantástico. Pero tuvo una temporada y media, una cosa así, y poco a poco se fue muriendo porque creo que no consiguió darle sentido al podcast financiero, ¿no? Y fue una pena, y fue uno de esos podcasts que dije, jolín, es que ojalá hubiese alguna fórmula, y yo creo que no está resuelto, y no está resuelto ni siquiera ahora por esto de Apple y Spotify, que ahora vamos a hablar un poco en detalle de qué son estas cosas y por qué funcionan o no, y yo creo que ahí hay un problema gordo, ¿no? En el mundo del podcast, que es muy difícil
Hay gente que le sale bien y consigue vivir de esto, y no hablo de Joe Rogan y esta gente, sino en general, incluso gente intermedia que, oye, se ha conseguido lograr una audiencia mediana, tiene la suerte de poder haber convencido a algunos anunciantes a unos precios aceptables para continuar y tal, y le va aceptablemente bien, pero hay gente que tiene muy buen podcast y no consigue sacarlo adelante. Y yo ya desde el punto de vista, no como oyente, sino ya me pongo en el gorro de CEO de Cuonda y lo pienso, digo, me encantaría, pero es que al final yo también tengo unas posiciones limitadas para tener por sponsorización y tal, y es muy difícil mover cosas así, ¿no? Entonces es como al ecosistema en general del podcasting le falta opción, le falta la, digamos, el dinamismo que tiene aquí en Estados Unidos todo el tema del podcasting. Pero aún así, estas opciones de suscripción y de tal, creo que van a tener más trabajo que otra cosa. Es decir, el hecho de que tengas que subir contenido, puedes hacer contenido para suscriptores en Apple Podcast, pero solamente para Apple Podcast. Entonces tienes que irte a Spotify y hacer lo mismo, pero van a ser solo los que escuchen a través de la aplicación de Spotify. Y entonces tú tienes que crearte un Patreon y ahí puedes poner tu feed para los que pagan por Patreon. Y se complica todo demasiado, ¿no? Claro. Joder, con esto que me decías, tú, CEO de Cuonda, que estás con tu propio podcast, pero sobre todo también imagino que coordinando y estando detrás de la estrategia de difusión y de dinamización de un montón de podcasts, muchos de ellos muy buenos, tú mismo has dicho, me cuesta un poco como encontrar, has dicho algo así, no encontrar patrocinios suficientes, ¿no? Algo así Sí. como para impulsar esto, tal. Pues si te cuesta a ti, que estás metido en esto, que trabajas desde hace 20 años en medios, ¿cuánto le va a costar a una persona promedio que no trabaja nada de esto, que es lo que te decía, pues un abogado, un mecánico, un farmacéutico, lo que sea, que cuando sale del trabajo le gusta hablar de X pasión, coches eléctricos, Apple, frutas y verduras, lo que tú quieras? ¿Cuánto le va a costar a esa persona que no tiene ni idea de esto encontrar patrocinios para podcasting? Sobre todo porque el patrocinio en podcasting hay gente que lo saca adelante y lo consigue y lo hace genial, se puede, pero es muy difícil, porque tienes que tener ciertas nociones, ciertos contactos, ciertas formas de saber a qué puertas llamar y de qué forma para que te dejen pasar. Y muchas de esas puertas, el problema que tienen es que es gente que tiene que dedicar el mismo tiempo a una reunión y a una planificación presupuestaria para destinar X partida a 1, 2, 5 podcasts con una audiencia X, que el mismo tiempo le va a costar una reunión para planificar y presupuestar una campaña con youtubers que le van a exponer a una audiencia seguramente 25X en comparación con la del podcasting. Entonces, ante una igualdad, pues los comerciales lo tienen muy claro. ¿Qué me da más comisión esto? Pues de podcasting no quiero ni hablar, porque son cifras que a un comercial o a muchos comerciales le resultan muy poco apetecibles. Bueno, está cambiando, ¿eh? La verdad es que la parte buena es que en España por fin empieza a cambiar un poquito y ya se empieza a entender lo de diversificar los canales, no todo tiene que ser YouTube, los retornos de YouTube son los que son, la gente no lo tiene en cuenta muchas veces, el podcast es difícil de medir, pero ya por fin la gente empieza a entender que aunque no tengas las mismas métricas, puedes más o menos saber si alguna campaña está funcionando o no, fijándote en ciertas cosas, con lo cual digamos que todo se está empezando a mover ya a un nivel, ya a un ritmo un poquito mayor que el que había hasta ahora. Pero sigue siendo complicado y sigue siendo frustrante en el sentido de que hay mucho talento por ahí suelto y da mucha rabia cuando el talento se queda un poco desperdigado, ¿no? Y cuando el talento no se cultiva lo suficiente como para que vaya más allá, ¿no? Que es un poco lo que deberíamos aspirar en cualquier compañía de podcast, Cuonda, en la que sea, ¿no? Es decir, la idea con la que fundamos Cuonda fue precisamente esta, ¿no? Buscar podcasts que fueran pequeños, independientes, que quisieran tener un poquito el apoyo que se tiene en una red de podcast, aunque no seamos una red de podcast al uso, pero bueno, intentar eso, apoyarlos entre todos, mover cross-promotion, digamos, darlos a conocer, moverlos en un nivel un poco superior al que tenían en cuanto a audiencia y tal, y ver qué se puede hacer, porque había muchísimo talento y no había todavía esa idea, te hablo de 5 años atrás, ¿no? Esa idea del podcast en España. Gracias a Dios todo eso se ha empezado a mover muy bien. Ya hay muchos más anunciantes, ya hay mucha más idea de lo que es un podcast. Spotify ha ayudado mucho porque ya todo el mundo tiene un cliente de podcast en el teléfono, que antes no era así, que tenías Apple, sí, pero si no, no. Y bueno, pues yo soy optimista en cuanto al futuro. Pero todas estas iniciativas de pago se me hacen muy cuesta arriba. Se me hacen cuesta arriba como podcaster, ya no solo como oyente, de pensar en pagar por podcast y tal, porque bueno, eso es otro tema y lo que tú dices, hay podcasts por los que pagarías inmediatamente y por los que no, eso es lo normal, ¿no? Pero se me hace cuesta arriba por el trabajo que lleva
por no haber una fórmula más o menos... O sea, la gracia de todo el podcast es que todo está centrado en distribución RSS, que es, digamos, abierta, canónica y todo el mundo la sigue y todo funciona gracias a eso, ¿no? Pero cuando te vas a estas cosas de pago, ya el RSS deja de tener sentido. Entonces, hay mucha gente que ni siquiera llama a estas cosas podcast, porque ya no estás, digamos, ya no es el estándar abierto que ha dado luz al podcast, ¿no? Ya es una cosa muy para una plataforma concreta. Es decir, esto es como... yo entiendo que no es para mucha gente dice, bueno, es un podcast, igual que una película en Netflix es una película, aunque sea solamente la puedes ver en Netflix, ¿no? Pero entiendo también la otra parte de decir, bueno, es que esto es otra cosa. Ya esto es contenido de pago hecho es profeso para una plataforma y se acabó, es audio, pero ya está. Eso es lo único que tiene en común con la otra idea de podcast, que es algo abierto, completamente libre, que es un RSS que cualquiera puede leer, tocar y ver el archivo original y lo que sea. Y toda esa cosa se va perdiendo con estas iniciativas. Sobre lo del feed abierto, hay además algo que estuve pensando ayer, es si un podcast tecnológico, ponte tú binarios, tú imagínate que coges ahí una frecuencia concreta y eres muy regular y todo eso, y en un momento dado planteas, pues voy a sacar pues un podcast semanal, por decir una tontería, ¿no? Y uno mensual bastante largo que la gente puede escuchar poco a poco cuando quiera y tal, solo para gente de pago. Si tú a esa gente le dices, esto lo he creado con no sé qué plataforma y te suscribes en mi página web con la pasarela de pago que yo he contratado por mi cuenta con Stripe y te doy un feed con tu nombre de usuario y tu contraseña metido en el feed y ese feed te va a valer mientras pagues, pues posiblemente te funcione. Quizás no sea tan fácil, le llamas fricción, pero te va a funcionar porque es seguramente un público acostumbrado a los entornos tecnológicos y todo esto. Pero el que no está en tecnología, el que tiene que hacer un podcast sobre maternidad y crianza, sobre fitness, sobre un montón de temas, diles tú eso. Y ahí es donde está el problema de opciones de pago como la que plantea Apple Podcast que solo se pueden escuchar en Apple Podcast y no te puedes llevar un feed a ningún lado. Lo de Spotify en principio sí, aunque lo de Spotify hay cosas que todavía no entiendo muy bien de funcionamiento. Sé que está muy basado en Anchor y todo esto, y en principio sí que se va a poder llevar el feed donde tú quieras, ¿no? Según entendí. Sí, pero no. Es decir, se puede llevar el feed donde quieras, pero no deja de ser un feed privado que tienes que escuchar. La parte privada, digamos, tienes que escucharla a través de Spotify. Es decir, tú puedes crear un programa con Anchor público y poner partes de pago de suscripción, pero esas partes de pago de suscripción, igual que las de Apple, tienes que escucharlas a través de la app de Spotify. No lo sé, yo juraría que entendí que ibas a tener esa opción de llevártelo a cualquier lado, algo así. Pero... Hasta donde sé, no. Es decir, yo todavía, también te digo una cosa, llevamos con esto un mes, con lo de Spotify medio mes, y todavía estoy leyéndome documentación, porque es que es un follón. O sea, es Tal cual. cuando Te rompes entiendo algo muy tan, bien. cuando rompes algo tan básico como es una distribución abierta, la cosa se complica mucho. Es decir, por ejemplo, Apple. Apple ahora, si eres podcaster y quieres hacer esto de pago, tú le pagas a Apple, creo que son 20 euros al año o una cosa así, no sé cuántos, son 20 Sí, dólares al año sí. aquí en Estados Unidos. Y eso te da derecho a subir los episodios a Apple Podcast. O sea, en ese sentido es una plataforma de hosting, pero no es una plataforma de hosting. Apple, de hecho, te dice el feed público del podcast, lo que no vaya a ser de pago, tienes que tener tu propio hosting aparte. No puedes hacerlo a través nuestra. Porque lo que nosotros servimos solamente se va a poder escuchar a través de la aplicación de Apple Podcast. No puedes crear tu podcast con los episodios en abiertos, luego ponerlos en Spotify. Eso no te va a funcionar. Tienes que tener los episodios en abiertos en un hosting aparte. Gracias a Dios, como CEO de Cuonda estoy muy contento con esta decisión técnica y entonces ese feed es público y no hay problema, pero la parte de pago es la que subes a través de Apple Podcast y es la que se escucha a través de la aplicación de podcast. Y con Spotify creo que es lo mismo, con la diferencia que Spotify se hace hosting, con lo cual tú en Anchor creas tu podcast público y la parte de pago solamente la vas a poder escuchar. Espérate, lo que sí es cierto es que están hablando con otras soluciones, es decir, están buscando cómo integrar con terceros, pero todavía no han anunciado nada en concreto sobre esto. Hasta donde yo entiendo que ha dicho Spotify, lo que estaban intentando es ver si podían hablar con Patreon para que si tienes un Patreon para tu podcast, la parte que das de contenido exclusivo también se pueda subir automáticamente, digamos, automatizar esa parte para que también esté en Spotify. Esa es la parte que dicen ellos de terceros que están experimentando y buscando cómo integrar, pero todavía no está. Ahora, tal y como está pensado, tal como lo lanzan ahora, sigue siendo primero solamente Estados Unidos
y en principio limitado digamos, a la aplicación de podcast de Spotify, a la app de Spotify. Sí, y Anchor, imagino, ¿no? Como creadores. Bueno, y Anchor Anchor como herramienta de creación, pero bueno, Anchor puedes subir el MP3, digamos, al final y ya está. Eso puedes hacer el MP3 como te dé la gana, pero la idea es esa, ¿no? Lo subes por Anchor, el podcast es público, va a estar en Apple Podcast, va a estar en todos los directorios y demás, pero la parte de pago, esa solamente la vas a poder escuchar usando la aplicación de Spotify. Lo que están integrando es eso. Si yo tengo otro sistema de patrocinio, Patreon, cosas así, lo puedo integrar, pues eso es lo que están estudiando ahora. De hecho, ahora Entiendo, que comentabas... entiendo. Sí, no, creo que sí, ahora que lo dices creo que tiene todo el sentido. Con lo que comentabas de las condiciones y tal, que sí que es un rollo importante de documentación, es mucho más denso y largo de lo que yo pensaba. Bueno, con lo que vi en las condiciones de Apple Podcast para podcaster, en las suscripciones, para creadores que decidan pasar al modelo de pago, Apple deja clara que la relación con el cliente es suya. Es decir, si tú pones un binarios de pago o un binarios plus o lo que sea de pago, el que te paga no es tu cliente. Es que un cliente de Apple que está pagando por un contenido que circunstancialmente le das tú. Y cuando tú decidas dejar de darlo o cualquier cosa, pues ya veremos qué pasa. Pero Apple entiende en todo momento que la relación es del cliente con la propia Apple. Uh-huh. Que es un poco el mismo modelo que la App Store. Han replicado ahí también eso. Yo no sé, y Spotify no sé si es lo mismo, pero también va a ser muy limitado, con lo cual se cierra una de las avenidas, digamos, naturales de los podcasts, que es, bueno, tú haces un podcast de pago, un Patreon, una cosa así, y creas, digamos, una comunidad de gente que te paga, pero a cambio estableces una relación con esta gente. Si tú de repente no puedes tener relación con esta gente porque hay un muro en medio y Apple te dice no puedes tener ni su dirección de correo electrónico, pues olvídate de ofrecerles cosas como sorteos, como cosas así. Bueno, puedes hacerlo, pero es un proceso más complicado, ¿no? Que con Patreon, Claro. que dices, bueno, pues todos los Patreons que me están apoyando, este sorteo no sé qué, o este mes hago lo que sea, o mando una newsletter, o cosas así. Y entonces es un poco... hay una fricción ahí un poco extraña que a lo mejor para apps puede estar muy bien, porque es verdad que no quieres que yo me suscriba, yo que sé, a una aplicación china de lo que sea, y de repente me empieza a llegar spam de 50.000 cosas, pero también entiendo que en este caso, que son, digamos, servicios más pensados en crear la comunidad alrededor del podcast o del vídeo, lo que sea, pues para mí es un deal breaker, ¿no? Se acaba un poco la gracia de todo, porque si todo esto es, digamos, para crear una comunidad que esté más unida y con la que me apoye y demás, si me vas a cortar y me vas a hacer el intermediario, pues me hundes el negocio. Pues sí, tal cual. Pienso justo como tú lo que has dicho de la comparación entre App Store y Apple Podcast. Es complicado. Hablaba Emilio Cano, Emilcar, esta semana de Apple y de todo esto, y decía lo del... por fin Apple se empieza a tomar el podcast un poco en serio, pero solo porque ya Spotify se lo está tomando en serio y porque vea que va digamos que va por su negocio. Pero es que Apple ha sido... Es un poco complicado. Ha sido un buen gestor del podcast hasta ahora y un mal gestor del podcast. Es decir, si la idea era que el podcast fuera un servicio más avanzado, ha sido muy malo, porque no ha hecho cero Apple. Pero si la idea era que fuera libre, abierto y completamente, digamos, basado en la comunidad, lo ha hecho muy bien, porque lo que ha hecho es decir, oye, por razones históricas nos hemos convertido en el directorio canónico histórico de los podcasts, pero cada uno se lo guisa y se lo come, ¿no? Es un poco la política que han tenido hasta justo ahora que la cosa se ha empezado a mover hacia los servicios y han visto que hay negocio. Sí, también coincido contigo en ese sentido. En cualquier caso, yo tenía ganas de ver algo así, de ver un movimiento como este. Yo quiero que haya podcast de pago, porque por un lado, entiendo que haya gente, entiendo la reacción pesimista, entiendo que siempre... Es difícil asumir que tú algo que estás consumiendo de forma gratuita y que te puede gustar, de repente vas a tener que pagar por ello. Y salvo que seas muy entusiasta de, en este caso, una persona que estás escuchando, un grupo de personas, es una decisión que obviamente a ti te resta. Lo que antes no me costaba y ahora sí que me cuesta. Pero alguien tenía que dar el salto. Apple ha tenido mucho tiempo para hacerlo. Lo hace en 2021. Bueno, vale. Quizás también antes era algo temprano. Pero ahora que mencionabas lo de Emilcar, el otro día no sé quién se lo decía, es un poco el padre del podcasting en España, en cierta forma, y ha inspirado un montón de gente y un montón de podcasts y una generación o dos generaciones enteras de podcasters y todo esto. Él tiene un podcast privado y es muy transparente con su información y bueno, no
él habla del número de suscriptores, solo tienes que multiplicar suscriptores por precio, restarle un poquito de impuestos y un poquito de comisión de Stripe y te sale lo que se lleva él. Joder, cuantísima gente quisiera, ¿no? Con un podcast de un episodio semanal. Ostras, le va muy bien. A ver, como todas estas cosas siempre, es decir, Emilcar es un genio, tío. Emilcar no es hacer esto por un podcast semanal, es por toda la trayectoria anterior que le ha llevado a esto, ¿no? O sea, no Exacto. es Sí. esto de el éxito llega sobre la marcha de una noche, no, es todo el trabajo que has hecho antes. Te llega de una noche, pero todo lo que has hecho antes cuenta. Y Emilcar ha trabajado muchísimo, ha hecho por el podcast lo que no ha hecho nadie en España y es normal que ahora pueda, digamos, tener ese nivel. Igual que, por ejemplo, Alex Barredo, Mixio, que está con nosotros en Cuonda. Alex, no sé si puedo decir que vive del podcast, pero vamos, desde luego es una fuente importante de sus ingresos y lo hace muy bien y es que trabaja un montón, pero bueno, no solamente el podcast, la newsletter, es muchas cosas, ¿no? Pero digamos que es todo ese trabajo que han puesto durante todo ese tiempo, ahora pueden empezar a monetizarlo y rentabilizarlo de esa forma, pero no solamente ese podcast, evidentemente. Lo digo por si alguno piensa y dice, bueno, pues si Emilcar hace esto y se hace un podcast semanal y gana tanto, yo puedo hacer uno y también. Bueno, pues no, porque lo hace gracias a que tiene también toda esa experiencia, todo ese trabajo, toda esa comunidad que se ha encargado de poco a poco ir construyendo y al final eso tiene su beneficio y tiene su premio, ¿no? Justo, me recuerda cuando salió Dropbox a bolsa, bueno, y se hablaba de pelotazo, no sé qué, tal, pelotazo. ¿Tú sabes el tiempo que lleva esta gente trabajando a lo bruto y haciendo lo imposible cuando hasta Steve Jobs les dijo, esto que hacéis no puede ser, ¿cómo lo habéis hecho? Queremos verlo, queremos que nos expliquéis. Pues es un poco similar. Emilcar estaba hablando de podcasting y de micrófonos cuando estábamos todos con con Nokias todavía y él estaba ahí. Con los iPods, de donde viene el nombre del podcast, al fin y al cabo, ¿no? Exacto. Los iPods. Pero bueno, la cuestión es igual, pero eso pasa en general siempre con el tema de contenido y sobre todo cuando algo pasa a ser, digamos, público, ¿no? Cuando algo pasa a tener un nivel de conocimiento muy grande. Los youtubers, los influencers, como, joder, no hacen nada y viven muy bien y ganan mucho dinero. Y, hombre, para llegar donde han llegado, mucha suerte algunos han tenido, pero también han puesto mucho trabajo o requiere tener una personalidad de un tipo que tú no tienes o yo no tengo o nada de esto es tan fácil porque todo el mundo sería youtuber e influencer, claro. Y si no, ¿sabes? O sea, no es solamente que tener la suerte y dar el pelotazo, sino todo el trabajo que pones en eso. Te vas a alguien como Víctor Abarca, como esta gente que ha estado aquí hace poco en el podcast. Es gente que trabaja lo que no está escrito. Yo no podría trabajar al ritmo que trabaja Víctor. Y luego ves un vídeo de él, pero es que para hacer ese vídeo son horas y horas y horas de guiones, de grabaciones, de edición, de crear comunidad, de estar cerca de los suyos, de contestar mensajes, de no dejar de tener que de ser metódico en lo que haces, de no dejar desfallecer cuando las cosas van mal, y eso requiere mucho trabajo. Es normal que luego se pague muy bien. Pues los actores lo mismo. Que un actor se hace famoso, pues oye, muy bien por él y fantástico, pero no es que es muy guapo y ha hecho muy bien, es que probablemente ha tenido que trabajar mucho, hacer muchos contactos, conocer mucha gente. Siempre puede haber suerte y te puede tocar la lotería, pero no es lo normal es trabajar bastante. Tal cual. Pero bueno, no sé, total, nos hemos ido bastante del tema de los podcasts de pago, pero en general, estas iniciativas, a mí, no sé cuál es tu impresión, pero para mí es agridulce, ¿no? Es como bien que vengan, bien que estén, no creo que vayan a tener mucho éxito, menos en España todavía del que aquí en Estados Unidos pueden tener. Yo creo que Estados Unidos es un mercado un poco más maduro para esto, pero es que en España hay muy poquita gente que utilice Apple Podcast como cliente, con lo cual se reduce bastante. Spotify más gente, pero bueno, Spotify vamos a ver cuando llega a España y cómo llega con esto de los podcasts de pago. Y va a requerir trabajo para los podcasters que estén escuchando esto, estén empezando a lanzar un podcast de pago, va a requerir trabajo, va a requerir dedicación, va a requerir coordinación entre servicios que en principio van a ser cada uno de su padre y su madre y cada uno te va a cobrar una comisión distinta y demás, con lo cual para tener una idea de qué revenues mensual vas a tener va a ser complicado. O sea, se abre un mundo interesante, pero bastante... No es tan sencillo como ha llegado YouTube de los podcasts y a partir de ahora si haces un podcast de éxito pues más o menos saber que vas a tener unos ingresos al mes. No va a ser tan sencillo. Claro, sí, de hecho uno de los problemas quizás del podcasting es que no hay YouTube. Problema o bendición según lo mires. Pues ¿no? Lo que decía antes, claro, es problema o es bendición. Pues Apple podría haber convertido los podcasts en algo como YouTube, ¿no? Hacer el YouTube de los podcasters durante mucho tiempo y no creo que fuera una cuestión de que no se dieran cuenta, sino que realmente no era lo que querían hacer porque
te abre toda una serie de problemas adicionales, ¿no? A nivel de legales, de responsabilidad, de tal, exacto, de moderación, de curación, con lo cual, bueno, pues de tener que meterse en el mercado de la publicidad, que nunca han sido especialmente buenos en ello. Al final se habrían muchos problemas que no era lo ideal, era perder el foco de otras cosas que sí saben hacer, que es teléfonos, tabletas y cosas así, ¿no? Entonces está bien que no lo hayan tocado, pero al mismo tiempo ha perdido una oportunidad buena, pero bueno, es lo que hay. Claro, yo en cualquier caso no creo que vayamos a ver muchísimos podcasts de pago, sobre todo que perduren. Seguro que hay quien lo intenta y es normal, es legítimo, razonable y comprensible que haya quien diga, pues mira, es que aunque me lleve 80 euros al mes, pues oye, buenísimos son, ¿no? De 0 a 80 yo tengo ahí un aliciente interesante, son casi 1.000 euros al año. Pero mucha gente yo creo que lo intentará y verá que no le renta, no le compensa. ¿No? Pues por un aliciente de 11 euros al mes que me puedo llevar, pues mira, prefiero dedicar el tiempo a lo que me apetezca y no comprometerme. No, pero has dicho algo que es verdad y es que normaliza la idea del podcast, da valor al podcast. Es decir, a lo mejor no hay mucha gente que pague por escuchar un podcast, pero de repente ya la idea de que el podcast sea gratis y tenga publicidad ya no te resulta tan extraña, ¿no? Porque sabes que estás consiguiendo algo que es gratuito a cambio. Entonces, eso también aumentará un poco la idea de, bueno, va a haber más podcasts que van a intentar la ruta de pago, pero como alternativa quieren algo que sea con publicidad, con lo cual se va a mover más publicidad. Con lo cual, todo este tipo de cosas hacen que avance todo el ecosistema siempre. En ese sentido, está bien. La fórmula más común yo creo que va a ser esa, la del podcast con publicidad y inyectada o nativa, y eso va a seguir siendo así. Y es un modelo que ha funcionado, está funcionando muy bien y seguirá funcionando, espero. Toco madera, funcionando muy bien. En España no tanto, pero en Estados Unidos es bastante normal, o sea, es lo lógico, ¿no? O sea, al fin y al cabo, de hecho, muchas gracias porque cuando escuchas a Marco Arment en ATP o uno de estos podcasts así grandes, ¿no? O a John Gruber en Daring Fireball y todos estos, es como, al podcast no le pasa nada, se puede vivir muy bien del podcast, y hombre, claro, tú... Pero bueno, pero es verdad que en Gruber, Estados Unidos... No sé si tiene las tarifas aún en abierto en su web. ¿Tú las has visto recientemente? No las he visto recientemente. Es un poco raro porque él tiene el doble tarifa. O sea, tiene también su parte, digamos, de su web, la tarifa de su web y la de los podcasts y tal. Pero es que creo que además la parte del podcast se la comercializaba a alguien diferente. No sé quién se lo comercializa, pero no es él directamente, o no sé si lo llegó a poner en algún momento público. Sí, es que estoy casi seguro de que era él. Sí, pero una locura. A ver, una locura. El tío que se lo ha currado, que lleva más de 20 años en esto, bueno, y lo hace muy bien y tal. Bueno, no sí, tampoco... sea instantáneo ni nada, pero es verdad que es como yo en cuanto a que el podcast una semana no aparece, otra sí. Sí, no, ahora, pero ahora es constante, dentro de que tampoco se hernia, digamos, pero es constante y ha hecho buenos contactos y dice cosas muy interesantes, ¿no? Y sobre todo cuando muchas veces le leo a Gruber, me da la impresión de que... dice entre líneas lo que no puede decir. Es decir, te da esta sensación de yo conozco al tío de Apple y me lo ha chivado, pero no lo puedo decir, así que voy a decir esta otra cosa y vosotros a ver si os lo podéis oler. A ver, para mí, yo le tengo un cariño especial a ese podcast, porque para mí, ya cuando estaba con Dan Benjamin y mucho antes, ¿no? Pero ya desde el principio, pero para mí siempre fue uno de los podcasts con los que descubrí el mundo del podcasting y siempre lo ha hecho. O sea, él tiene dos cosas. Primero, su web, él escribe muy, muy bien. Tiene una calidad en la escritura que es una maravilla cuando lo lees. O sea, es un tío que tenía que haber sido escritor. Concisión, sencillez en las expresiones, muy agudo en cuando hace algún tipo de comparación. O sea, es muy, muy bueno. No desperdicia en una sola línea de texto. Todo lo que lee, todo lo que escribe merece la pena y está ahí por algo. Y luego tiene muy buena voz. O sea, al margen de que hable mejor o peor, o no sea tan bueno el texto hablado como el escrito, que no creo, la verdad es que lo hace muy bien también el podcast, ya solamente la voz que tiene es muy, muy buena. Y claro, eso todo al final suma, ¿no? Pero ya te digo, me hace gracia porque él también es igual de poco consistente. Ahora creo que ahora tiene el de pago, que tiene uno de $5 al mes con Ben Thompson, creo. Dithering. Que no lo he escuchado. Strachery era el otro. ¿De Dithering? Dithering se llama el podcast, sí. No, bueno. Te decía de las comisiones y las tarifas porque creo que fue él, es que fue hace como 5 o 6 años, pero creo que era él que un día entré y tal y localicé eso, bueno, tampoco estaba muy escondido, pero localicé esas tarifas en la web y que me sonaba que era un patrocinio de un podcast suyo semanal, $9.000. Sí, puede ser. O sea, piensa la audiencia que tienes, que esos podcasts son 70.000, 80.000, 90.000 descargas, que en el mundo del podcasting, que los CPM son bastante altos, pues sumas y es completamente lógico. O sea, CPM en Estados Unidos para un podcast de ese tamaño,
fácilmente estás yéndote a 60, 70 dólares de CPM por 1000 descargas, pues multiplica por 90.000 descargas que tiene y te saldrá más o menos por ahí. O sea, no hay mucho tal. Aquí, por eso digo que aquí el mercado es muy sólido. Por eso me hace gracia cuando viene Marco Arment y dice, es que al mundo del podcast no le pasa nada, no hay que comercializarlo más, está muy bien. Claro. Tú estás como Dios. 100.000 descargas, pues está de maravilla. Cuando cobras 9.000 euros por episodio. Claro, o sea, tú tienes que hacerte... Y luego viene Joe Rogan y te cobra 130 millones por irte a Spotify. Bueno, vale, ya... tiene su audiencia y hay un poco de una burbuja en torno a eso, pero al fin y al cabo se justifica en eso. Es decir, para que un tío quiera hacerse, que es independiente, quiera pertenecer a Spotify, hay que pagarle muy bien, porque es que piensa lo que estaba ganando independiente, ¿para qué se va a ir con Spotify? ¿Qué gana él? Es que no había, sobre todo en Estados Unidos, que Spotify no era, que ya digamos la mayoría de teléfonos tienen una aplicación de podcast, la gente ya le conocía, no gana un público. Aquí en España todavía Spotify es muy grande, irte con Spotify te garantiza una audiencia que no tenías, pero para él era al contrario, o sea, él era el que llevaba la audiencia a Spotify, ¿no? Con lo cual es lógico que cobre lo que cobre. No sé, pero más allá de que sea Estados Unidos un mercado más maduro para el podcasting, es que hay muchas cosas. Hay población 6 veces superior a la de España. Alcance mucho mayor por el hecho de que el inglés es el idioma universal y todo esto, y la gente mira a Estados Unidos, no mira a su país, a otro como mucho, y a Estados Unidos. El PIB per cápita el doble que en España. Un país mucho menos envejecido que España, que eso también cuenta. Un país con una cuota de mercado del iPhone, ahora que hablamos de Apple Podcast y la opción de suscribirse solo mediante su aplicación nativa, también muy superior. Bueno, es que, claro, se juntan muchas cosas. Vamos a ver cómo queda esto. Yo creo que Apple en general tiene una opción aquí en Estados Unidos, menos fuera de Estados Unidos en principio, pero es la ventaja que ha tenido siempre, ¿no? Ya tiene como 1.500 millones de personas con la tarjeta metida, de datos de crédito metida en el sistema, y solo tiene que darle un botón para suscribirse. Pues al fin y al cabo, aunque haya poca gente que escuche por la aplicación de Apple Podcast, te compensa si el 5% se le da el botón, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué más da? Pero, tal cual. Como queda, no quiero quitarte mucho más tiempo y quedan 10 minutillos así de lo que tenía programado, un poco de máximo de duración del episodio. Quería hablar también un poco de Samsung y de la vuelta al mercado de los ordenadores. Que no sé si lo has seguido un poco esta semana, ¿cómo lo has visto? Que ha vuelto a Europa por la puerta. Estuve viendo. Sacaron como tres líneas, ¿no? La de gaming, la que es una especie de MacBook Air, que es bastante MacBook Air. MacBook Air antiguo, además. Eso es. El MacBook Air antiguo, la de gaming no es super gaming, es como gaming moderado, por así decirlo. Sí. Tiene una tarjeta Nvidia que, por cierto, Nvidia no había anunciado cuando lo anunciaba. Yo creo que lo anunciaron el mismo día, una hora después. Imaginas el de Nvidia. ¿Qué? ¿Cómo? Este modelo. Y luego tiene digamos, lo que es el equivalente al MacBook Pro, que también son equipos, y hoy en día yo creo que todos los ordenadores se parecen demasiado a los MacBook. Sí, exacto, me parecen los más interesantes, pero lo que tú dices también son los más intercambiables, que te ponen esos en vez de otros. Sí, hombre, pues si tienes un móvil Galaxy S y una Galaxy Tab S7, pues sí que le vas a sacar más partido con lo de controlar el móvil todo desde el ordenador, o con usar la Galaxy Tab como pantalla extendida, como Sidecar con el iPad y el Mac. Pero ya está, es que es lo que tú dices, yo la estaba mirando, pues sí, estas de las tres, desde luego, las Galaxy Book Pro y la Pro 360 creo que era, son claramente las más tentadoras, digamos, también con un factor de forma, la pantalla táctil, que no soy yo gran creyente de ellas en un ordenador portátil, pero entiendo también su valor y todo eso, pero es justo lo que tú dices, es bastante intercambiable. Sí que es cierto que son tan convertibles que también tienen 4G o 5G según el modelo, que oye, por ahí también pueden resultar interesantes. A mí me gustaría en algún momento dado, quizás no siempre, y entiendo que tenga un mercado muy bajito, pero tener 5G en el Mac. ¿Por qué no? Pero al final, si se supone que el mayor éxito de ventas va a ser la Galaxy Book, la básica, y sacas un MacBook Air de hace 4, 5 o 6 años, es que yo lo vi, pantalla TFT, resolución Full HD, procesador base un i3, RAM base 4 gigas. Sí, son muy basiquillos, son ordenadores muy baratos, te van a ser muy barato para costar 600 euros, una cosa así, no es mucho más. Han dicho precios, pero vamos, por ahí andará. Con lo cual, sí, pues bueno. Era a partir de $550 el base, pues claro, 4 GB de RAM y 3 almacenamiento, no han dicho cuánto será, pero solo han dicho el tope, que era 512 GB, pero el básico, pues ¿qué será? 128 GB. Viendo el procesador y la RAM, tiene que ir por ahí. Ostras, Bueno, de hecho, el básico tiene Celeron, ni siquiera tiene i3, o sea, con eso te cuenta todo. Exacto.
A ver, son lo que son, está muy bien. O sea, yo creo que está bien que hayan vuelto, porque es verdad que el mercado del PC estaba muriéndose, por así decirlo, y de hecho por eso se alargaron de Europa. Y este año, con la pandemia, las ventas de PC han resucitado. Ahora bien, han resucitado, yo creo que no por el camino que todas las empresas están pensando. Lo que se ha resucitado sobre todo es la venta de Macs, que le ha ido espectacular a Apple este trimestre. No sé si has visto las cifras de esta semana. Claro, sí, sí. Pero es eso, ¿no? Digamos, y sí, ha habido un poquito más de tirón y gente renovando PCs que tenían olvidados en casa porque de repente tenía que hacer videoconferencia y trabajar desde casa, pero también es un mercado que se va a agotar muy rápido, ¿no? Entonces no sé muy bien cómo va la cosa, pero bueno, siempre es bueno que haya nuevos competidores porque digamos que se había ido, el mundo del PC se había ido también un poco, le había pasado que la telefonía se estaba yendo mucho a China, ¿no? Los ordenadores de Huawei, los ordenadores de Xiaomi, cosas así. Bueno, yo sí sigo siendo defensor de que para mí los únicos PC que me compraría son los Surface. Sí, yo parecido más o menos. Luego con el gaming me pasa otra cosa, que es, esto tiene todo el sentido del mundo, tiene muchísimo sentido en 2021. Es decir, es un gaming, pero no es un ordenador gaming que vaya a convencer al más gamer, digamos. Es una cosa es un ordenador que puede ejecutar juegos, pero no es gaming y no, el público del ordenador gaming va por otro otra derrotero. cosa. Incluso la estética, es otra cosa muy diferente. Fundamentalmente por la estética para empezar, porque es un ordenador que pasa por ser un ordenador normal. No pensarías que es de gaming, no tiene luces de color. Bueno, es un poquito ladrillo, o sea, pesa como 2 kilos, es bastante gordo, pero no es un ordenador gaming de estos que hemos visto florecer mucho en los últimos años, que no se cortan porque no necesitan cortarse, ¿no? Porque lo que le pide el usuario es que no se corte, es que ejecute a muerte todo lo que pueda y ya me llevaré yo todas las bandas elásticas para entrenar, para llevar eso a la espalda que sean necesarias. Pero también pienso, joder, con el juego en la nube, que ya está aquí, ya está Google Stadia, ya está xCloud, ya va a llegar Amazon Luna. ¿Tiene tanto sentido sacar un portátil que no es para todos los gamers, digamos? Es que está y no está. Yo, esto del gaming en la nube, estoy muy pro ello. O sea, estoy en 50.000 servicios, estoy en todos y de hecho estoy dándole vueltas a lanzar un podcast solamente de gaming exclusivo para la nube. Porque hay mucha historia que contar y está muy bien, o sea, es muy gracioso, las cosas están funcionando, funcionan aceptablemente bien, pero no funcionan perfectamente bien. Entonces, al final, en juegos, y ya no te hablo de juegos de primera persona de disparo que necesitas una latencia muy baja, en cosas tan sencillas como Ori de Xbox, que es un juego de plataformas, no tener el control exacto que te da estar jugando en local lo hace muy complicado. Es un juego que yo, por ejemplo, empecé a jugar en la nube y tuve que pasar a la Xbox porque no podía. O sea, simplemente no podía coordinar los saltos, era imposible. Y ese tipo de cosas en la nube no creo que vayan a desaparecer de la noche a la mañana. Vamos a tardar mucho en tener... el tipo de juego va a tener que cambiar bastante. No podemos ser los mismos juegos que jugamos en local. O la mayoría sí, pero no todos, precisamente por esta latencia y estos problemas que da. Tanto en primera persona no me preocupa tanto. Yo me juego el Cyberpunk en la nube entero y fantástico, y no tuve ningún problema. Pero, por ejemplo, en este de plataformas, curiosamente, que era uno que no esperaba que fuera tan importante el tema de la latencia, me ha matado. O sea, he tenido que dejar de jugarlo en la nube porque de verdad no podía hacer el time de ningún... Es verdad que es un juego de plataformas que requiere un timing muy concreto. Pero bueno, al fin y al cabo, la mayoría de plataformas tienes que tener ese nivel de control. ¿Local o online? Bueno, local entre comillas. El juego que comentas, el Ori en plataformas, ¿local o online tu experiencia mala? El local, la mala es en online, en cloud. La mala, porque cada vez que doy a y no es un juego gráficamente intensivo ni nada, pero cada vez que le doy al botón de saltar y tengo que darle segundo salto para llegar a una plataforma, esa latencia de milisegundos te rompe el salto. Entonces es imposible jugar. ¿Y eso en inalámbrico o con Xcloud? Con Xcloud. No, es con Wi-Fi, pero es que con Ethernet tampoco te crees que va mucho allá. O sea, tengo que probar con Ethernet, no lo he probado todavía el Xcloud he probado otros con Ethernet, pero Xcloud no. Pero con Wi-Fi, por ejemplo, no tuve ningún problema para el Cyberpunk. Jugué de maravilla el Cyberpunk, me lo pasé entero sin ningún problema. Parecía nativo, seguro que había un retardo, pero ni me enteré. Y sin embargo, por alguna razón, es que me mata. No he podido. Y gracias a Dios, al final me compré la Xbox nueva, la Series S, y ahí lo estoy jugando y ahí sin problema, ¿no? Pero es esa idea de... Te sorprende que hay algunos juegos que piensas que no van a dar mucho problema por ser ejecutados en la nube y sí, y otros que piensas que si no es en local no funcionan y sin embargo funcionan de maravilla en la nube. Entonces rompe un poco las expectativas, pero está muy bien. Yo soy un firme defensor y soy firme defensor porque soy muy rata y no quiero gastarme 2.000 euros en un PC de gaming, con lo cual por eso soy firme defensor en la nube, porque prefiero pagar $15 al mes. O sea, así de claro.
Se cae la barrera de entrada. Joder, pero es curioso, te lo decía porque yo lo mismo, estoy entregadísimo a Stadia. Tengo ahí compré el mando, la típica oferta que compró un montón de gente la navideña para el Cyberpunk, que salía súper bien. Te daban también el Chromecast Ultra 4K y todo esto. Y lo mismo, el Cyberpunk muy bien. Y para mí la prueba del algodón era el FIFA 21, que salió hace un mes o un mes y medio. Y yo también tenía mi duda por lo que tú decías. Es algo en lo que tú dependes de mucha precisión, dependes de una latencia realmente baja, porque si no el tiro se te va a ir, sobre todo cuando usas tiros de precisión o juegas un poco ya en competitivo y todo esto. Yo siempre juego online. Y todo lo contrario. El otro día puse en Twitter un vídeo de un gol que metí que es el tipo de gol que hace falta controlar perfectamente el avance de la barra de potencia de disparo, perfectamente el momento en el que aplicas el ángulo y pulsas el time finishing, buena historia del FIFA. Y de verdad, me funciona de maravilla. En Wi-Fi a veces aparece algún tironcito, a veces rasca un poco, pero bueno, tampoco es una cosa que me haga decir voy a dejar de jugar a esto aquí. Es algo que juego de forma muy puntual en Wi-Fi, pero de normal tiro del Chromecast Ultra 4K con cable Ethernet, con una conexión de 300 megas simétricos, y de verdad, como si fuera local. Me sorprendió porque yo asumí que iba a pagar cierto peaje, pero lo que tú dices, pues mira, solo por no tener un trasto de consola enorme encima del mueble, no sé qué, que ese tipo de cosas me vienen muy bien. Les agradezco mucho el poder quitarme trastos, solo por poder tener el mando y ya está, y un Chromecast ahí enano detrás de la tele. Me merecerá la pena si el rendimiento es notable. No me hace falta que esté sobresaliente, y todo lo contrario, es de 10. Sí, no, yo estoy muy contento en general. Ya te digo, lo de Ori ha sido un caso que me gusta sacar porque es, digamos, el caso de que me da la opción contraria, ¿no? Es un poco de hacer abogado de diablo, pero es cierto que quitando eso, el resto estoy encantado con el juego en red y he jugado a Control en juego en la nube, he jugado, ya te digo, al Cyberpunk, a millones de juegos he estado jugando y, oye, muy bien. En otros en los que evidentemente da igual porque la atención no importa tanto. Ahora por fin estoy aprovechando para jugar muchos juegos que no jugué durante la época de la que tenía una PlayStation porque eran de Xbox exclusivos o que no jugué por X razones, ¿no? Por ejemplo, ahora con el Game Pass tienes un montón de juegos que no iba a gastar dinero en comprármelos, pero ahora ya los tengo. Entonces, por ejemplo, el What Remains of Edith Finch, que es un poco un walking simulator, está súper bien, me encanta. A mí soy muy fan de este tipo de juegos y no lo había jugado y ahora lo estoy jugando, pero ese da igual porque la latencia es nada, no hay ningún momento de tensión en el juego que te obliga a ser preciso en los movimientos, ¿no? Es simplemente caminar y explorar una película interactiva. Pero bueno, soy muy fan y espero que esto acabe siendo, digamos, la forma normal de jugar. Pero también empiezo a ver por dónde van a venir los vicios de este tipo de mercado y por dónde van a venir los problemas y cómo se va a viciar bastante todo el tema del pago y del pago por jugar y tal. Y me preocupa un poco en ese sentido, ¿no? No estamos viendo los incentivos ya no son los que eran, las cosas van a cambiar y entonces se va a empezar los estudios van a empezar a desarrollar juegos pensando en este tipo de mercado y ese tipo de juegos va a ser muy diferente al que estamos acostumbrados. Estamos en un momento muy dulce en el cual puedes jugar un juego que está pensado para jugar, pagar 50 euros jugando durante 60 horas y tiene una narración muy concreta. Y vamos a pasar a un modelo en el cual la empresa que te cobra 15 euros al mes te va a querer mantener, te va a hacer un juego que va a ser repetitivo en algunos puntos para tenerte más tiempo jugando a ese. Lo que ha pasado con el cine, Netflix y tal, ¿no? Que hemos visto de repente muchas más series, menos películas, cosas así. ¿Por qué? Porque el tipo de mercado donde están los incentivos marca cómo se tiene que hacer el contenido, ¿no? Y al final lo que me preocupa es eso, que nos lleve, igual que el juego móvil nos llevó a un mundo de compras in-app de 0,99, esto nos lleve a un tipo de juego que es muy diferente al que estamos acostumbrados y pierda, pero a lo mejor no, a lo mejor gana, no sé si nunca se sabe con esto, ¿no? Pero nos va a llevar a hacer juegos de forma un poco diferente. Bueno, sí, pues es posible. No había caído, pero sí que es cierto que pasa un poco como con la maldita era de los cofres, las skins, las gorras de un color. Bueno, y eso aún, pero porque son mejoras cosméticas. Lo malo es cuando te encuentras con los pagos esos de pay to win y ¡buf! Sí. O sea, no tienes que irte mucho más lejos que el FIFA. Así de claro te lo digo. Sí, tal cual. Dime cómo ha pasado, qué ha pasado el FIFA en los últimos 10 años. El juego ha cambiado completamente. Yo no juego al FIFA, no me gusta el fútbol, pero en general yo entiendo como persona que observa la industria que ese juego ha cambiado y creo que no a mejor, sino a peor. O sea, el juego en sí era mucho más disfrutable cuando era un juego de fútbol normal y corriente que ahora que se ha convertido en una máquina recreativa, básicamente una máquina de... Sí, un tragaperras tal cual. Un tragaperras con futbolistas. En vez de naranjas y fresas y no sé qué, y cerezas, con cara de futbolistas. Y yo con eso soy súper crítico.
pero también yo sí que soy jugador de FIFA y lo disfruto bastante. Y sí que es cierto que también es un poco hasta donde tú quieras o puedas dar, digamos. Esto lo decía un otro día, Les Barreder, no hacía falta, que está bien enganchado a no sé qué juego ahora, que está súper de moda para Sí, iPhone y tal. el Genshin, sea, Sí, sé cuál este es. El japonés, que es sí. como el Zelda, gacha pero de... Sí, exacto, a la japonesa. Bueno, más a la japonesa. Lo decía un poco, decía, bueno, pero si es que estamos un montón de horas con este juego, pues echar un sobre de 10 o 20 euros, pues oye, está justificado, ¿no? Con las de horas de entretenimiento que nos está dando. En Bueno, términos de hora por entretenimiento, sí, pero ahí es donde tienes que preguntar qué tipo de entretenimiento te da y la calidad del entretenimiento. Y es donde perdemos un poco, yo creo, la visión con este tipo de juegos. Es como, sí, te pasas 5 horas entretenido, pero son 5 horas, es como dices, es que yo lo justifico así cuando voy a Las Vegas y juego a las máquinas tragaperras y al blackjack. Es como, bueno, es que he perdido $20, pues nunca gano, pero bueno, he perdido $20, pero he estado 5 horas y jugando aquí o lo que sea. Ya, pero es que, ¿qué tipo de 5 horas has echado? ¿qué horas? Claro. No son especialmente creativas, no son especialmente enriquecedoras, porque no es lo mismo ver 2 horas de una película bien hecha, con una trama interesante que te haga pensar, que te haga reaccionar, o incluso, aunque sean 2 horas de entretenimiento puro y duro, tipo Marvel, lo que sea, ¿no? Pues está muy bien, si no es por criticar eso. Que 6 horas de una serie que se está alargando interminablemente porque tienen que llenar para que te quedes un mes y medio en la plataforma en vez de un mes y no pagues, ¿entiendes? Y ya empiezas a entrar en unos vicios que son normales, que son nuevas restricciones y nuevos límites para el formato, y a lo mejor de ahí, de estos límites y restricciones, algo interesante, creativo y diferente, pero que te obliga a cambiar. Cuando cambian los incentivos, cambia el contenido. Entonces, al final es como lo de los vídeos en YouTube que duran 10 minutos para que puedan entrar dos publicidades. 10.01, Ese sí. estilo. Exacto. Pues eso es un poco ese estilo, ¿no? De repente, lo que era algo orgánico y la gente que hacía vídeos porque le gustaba comentar cosas y tal, y duraban lo que tenía que durar porque la persona que quería contarte algo ya había acabado de contártelo, ahora tienen que ser 10 minutos y se alargan interminablemente porque tienen que meter esa otra publicidad para que les salga rentable. Entonces, ese tipo de cosas también van a llegar con la nube, son inevitables. Cuando cambias las condiciones del mercado, cambia todo. Entonces, el tipo de juegos que se harán en el futuro, si vamos a ir a un futuro de pago por suscripción, juego en la nube, van a ser diferentes a los juegos que estamos acostumbrados ahora de jugar en local y pagar una vez. Pero es normal, es lo que hay y ya está. Seguirá habiendo buenos juegos y seguirá habiendo buenas experiencias, eso es lo que van a ser diferentes. Es muy cierto todo lo que has dicho sobre qué tipo de entretenimiento y de qué calidad. O sea, yo esencialmente estoy de acuerdo contigo, si bien es cierto que a todos de vez en cuando también nos apetece dejar el cerebro no, aparcado yo soy de el la primero que puerta. se va al McDonald's, tío, o sea, así de claro. Yo no estoy aquí diciendo que mi entretenimiento es mejor que el tuyo, ni mucho menos, ¿sabes? Pero No, nada como un buen museo, tal. A ver, a todos nos gusta ambas cosas, ¿no? Nos gusta la comida super gourmet y nos gusta Noche de Rodríguez solo en casa. Pues no voy a complicar ni un poquito. Pido a domicilio y me pongo no sé qué serie que ya la he visto, pero me da igual porque sé que me voy a volver a reír cuando la vea. Pero sí que es cierto. De hecho, estoy pensando que yo, aparte del Cyberpunk y al FIFA, también juego en Stadia de vez en cuando al Farming Simulator. Y me siento ahí como un señor mayor, ahí embobado, cosechando. Mi rollo tenemos un juego muy tranquilo, que es como todo lo contrario de FIFA. FIFA te hace estar como en tensión si juegas compitiendo y tal. Y aquí no, aquí es como estás ahí conduciendo tu tractor, si te va bien de pasta contratas a uno. Luego yo me voy a correr ahí por los campos de alrededor de mi pueblo y digo, joder, este huerto de cebollas aquí, madre mía, ¿cómo iría un Valtra? ¿Cómo me lo pasaría yo aquí, no? Pero bueno. Pero, a mí ese tipo, yo también soy muy de buscarle el beneficio a esas cosas. Entonces lo pienso y digo, bueno, son 2 horas o 3 horas que te has pasado cuidando un cultivo virtual, pero que te obliga a pensar como si de repente estuvieras cuidando un cultivo de verdad y te obliga a considerarles más cosas y te obliga, digamos, estimula las mismas partes del cerebro que estimularías, a lo mejor no todas, pero bueno, esta idea de buscar cuáles son los problemas, anticipación de problemas, resolución de conflictos, las mismas cosas, ¿no? A mí no me preocupa. Yo uno de los juegos en los que no tengo ningún pudor en reconocer que gasto una cantidad estúpida de tiempo es Minecraft. Y no lo considero creativo, porque el juego en sí no es especialmente, no hay una historia, no hay nada más allá de lo que te quieras montar tú, pero me hace gracia esa idea creativa. Ya, y puede estar repetitivo, hay veces que me paso una hora dándole a un bloque, ¿sabes? A una lista de bloques hasta que llego a un sitio,
pero me hace gracia esa idea, ¿no? Esa creatividad que tiene de pensar en cómo hacer una construcción, de solucionar un problema. Por eso a mí los Farming Simulator y todo eso también soy súper fan, me encantan. Y no los considero pérdida de tiempo por eso, porque considero que te están enseñando cosas en la vida, aunque no lo parezca, estás aprendiendo un montón. Sí, yo me veo cualquier día corriendo y corrigiendo al agricultor que lleva 50 años encima del tractor trabajando y yo llego ahí el urbanita. Pero dele al clic. Pero contrata a alguien. Pero bueno. Bueno, Javier, ya llevamos una hora y pico. No te quito más tiempo. Javier Lacorte, un placer tenerte aquí en Binarios una vez más. Todo el que esté escuchando ya sabe, el podcast diario de Apple, Loop Infinito, de Javier Lacorte, imprescindible en la lista de podcasts, es gratuito, no es de pago, merece la pena sin duda, así que ahí te los mando a todos. Quien quiera saber más de ti o seguirte, ¿dónde puede hacerlo? Pues en Twitter, @jlacorte y en ningún sitio más, ¿no? Ya no soy omnipresente. Ya has cortado con el resto, ¿no? Sí, fui cerrando y al final asumimos todos que somos unos junkies de Twitter y ahí estamos y pues lo mismo que tú con tus juegos. No hay que tener pudor a reconocer ciertas cosas. Twitter y nada más. Perfecto. Pues ahí que van. Y nada, ya sabéis lo que estáis escuchando. Yo soy Ángel Jiménez de Luis. Esto es Binarios, un podcast que sale un poco cuando puede y de tecnología, pero que aspira a ser semanal en algún momento del futuro y en el que comentamos un poco la actualidad de la tecnología. Sabéis que podéis leerme en el diario El Mundo, en elmundo.es, muy interesante, en muchas otras publicaciones y que Binarios forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcasts independientes en español. Si os gustan los podcasts, ir a cuonda.com y ahí tenéis muchísimos. Si tenéis un podcast y estáis interesados en venir, hemos tenido un periodo un poco raro en que estamos adaptando cosas, pero ya estamos preparados para aceptar nuevos podcasts, así que si tenéis un podcast y creéis que puede encajar, vendédnoslo y vamos a ver cómo podemos integrarlo. Y nada, nos escuchamos la próxima vez. Hasta luego. Un abrazo, chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.